Clase de Historia, Revolución Cubana. Vamos a ver en qué consistió este periodo. Cuba fue una de las últimas colonias españolas en adquirir su independencia. Cuba no tenía un ejército fuerte que pudiese combatir al ejército español. Por lo tanto, Estados Unidos va a proponer su ayuda a Cuba. Gracias a la ayuda que Estados Unidos le da a Cuba, logra independizarse de España. Estados Unidos planea y escribe la Constitución cubana y se permite el derecho de intervenir en todo asunto que crea necesario. Por lo tanto, si bien logra independizarse de España, ahora iba a tener el control de Estados Unidos. A este periodo se lo llamó como falsa independencia o Cuba semicolonial. La llegada de Gerardo Machado a la presidencia de Cuba en 1925 implicó una fuerte ruptura en la vida política cubana. El presidente Machado iba a modificar o a cambiar la constitución que había creado Estados Unidos y también iba a reprimir duramente a las protestas sociales que surjan. Este gobierno fue muy autoritario, lo que provocó que los sectores universitarios se opusieran a estas políticas y estuviesen a la cabeza de las manifestaciones populares. Es en este periodo que los estudiantes, principalmente universitarios, van a tener mucho control y van a empezar a surgir como fuerza de poder reaccionaria frente a las políticas del Estado. Ante la crisis económica que Cuba también estaba pasando en este periodo, los trabajadores realizaron huelgas y también paros. Es por eso que Machado, frente a esta situación, renuncia. Su sucesor va a ser Ramón Grau San Martín, quien va a abolir la constitución creada por Estados Unidos, la va a sacar definitivamente y va a decretar medidas favorables a los trabajadores y a los cubanos. Este gobierno, el de Grau San Martín, va a durar apenas 100 días. Grau San Martín fue quien abolió, sacó la constitución que había planeado Estados Unidos. Por supuesto, eso a Estados Unidos no le gustó nada. Y se menciona que el fin abrupto del gobierno de San Martín fue justamente por estar arrinconado entre los Estados Unidos y el ejército cubano dirigido por Fulgencio Batista. En 1940, Batista gana las elecciones. Se rumorea, dicen los historiadores, que con la ayuda de Estados Unidos. A partir de este momento se abre un nuevo periodo de inestabilidad política y, por supuesto, de intervencionismo extremo por parte de Estados Unidos. La corrupción de los gobiernos cubanos y el desencanto de la población permitió la emergencia de nuevas fuerzas políticas como el Partido Ortodoxo. El Partido Ortodoxo va a ser un partido que se denomina como Partido Cubano o Partido de las Raíces Cubanas, por supuesto en contraposición de Batista y del intervencionismo estadounidense. En unas nuevas elecciones, frente a la posibilidad de que gane este partido ortodoxo, Batista lleva a cabo un golpe de Estado militar. Por supuesto, también menciona que este golpe de Estado fue con la ayuda de Estados Unidos. Durante este periodo existieron un montón de conflictos sociales, un montón de lo que los historiadores llaman como historia oscura, por hablar de mafias, de tráficos de drogas, especulación de precios, aumento de pobreza y gran desocupación, principalmente en el campo. La imposibilidad de acceder al poder por las vías legales llevó a varios de los sectores de la oposición a iniciar una lucha armada. Es así que el 26 de julio de 1953, un grupo de civiles liderados por el ortodoxo Fidel Castro asaltó el cuartel Moncada con el fin de apoderarse del armamento e iniciar una insurrección popular. Como hablábamos antes, este partido ortodoxo era el partido que defendía las raíces cubanas. Iba a estar integrado principalmente por estudiantes, estos estudiantes universitarios que hablábamos antes, que iban a tomar el poder y el control central de las luchas armadas. El líder de este partido va a ser Fidel Castro, quien era un estudiante de abogacía en aquel entonces. Este grupo va a decidir asaltar el cuartel, uno de los cuarteles del gobierno, del ejército cubano, para apoderarse de todo su armamento y así iniciar esta insurrección popular. El operativo fue un fracaso,
pareciera que alguien comentó esta idea del asalto al cuartel Moncada y sus dirigentes terminaron presos. Los que no terminaron presos tuvieron que exiliarse y huir de Cuba por temor a ser apresados también. Fidel Castro, luego ya del exilio, va a crear el movimiento 26 de julio junto a otros cubanos y se van a ir a México para organizar allí la lucha contra Batista, quien estaba en el poder. En México, Fidel Castro va a conocer a un médico argentino, al Che Guevara, que había visto el golpe de Estado contra Arbenz en Guatemala y coincidía con el dirigente Castro en considerar la lucha armada como principal método revolucionario para tomar el poder. Fidel Castro, en este encuentro con el Che Guevara, lo ve óptimo para la lucha armada y para defender los intereses de los pueblos. Es por eso que se une al movimiento 26 de julio. Como ya tenían la experiencia del cuartel Moncada, decidieron desechar por completo la idea de un combate frontal frente al ejército e ir por la idea de una guerra de guerrillas en las zonas rurales. ¿Qué es una guerra de guerrillas? Es una estrategia militar en la que pequeños grupos de combatientes, a menudo paramilitares, civiles, armados o irregulares, utilizan ataques móviles a pequeña escala contra un enemigo mayor y menos versátil con el objetivo de debilitarlo o vencerlo mediante una guerra de desgaste, en la cual se evita confrontar directamente al enemigo, generalmente atacándolo de forma imprecisa o a escondidas. Estas tácticas pueden incluir emboscadas, sabotajes, saqueos, incursiones, guerras relámpago, corte de las líneas de suministro, secuestro de enemigos importantes e interceptación de las comunicaciones. ¿Qué significa esto? Quienes componen esta guerra de guerrillas son principalmente civiles, no es un ejército armado, no son soldados, que sí pueden estar armados, pero que no son oficiales ni son capacitados sobre estos temas. Ellos van a hacer ataques, lo que se conocen como ataques móviles, ataques sorpresas, que no van a estar bajo una influencia de un Estado. Por supuesto, estos ataques van a ser hacia un enemigo mayor, que en este caso, además de ser Batista, va a ser también Estados Unidos. Y lo que van a buscar es confrontar con ese enemigo a través de diferentes ataques como emboscadas, sabotajes, saqueos, cortes de suministros como agua, luz, ¿sí? Sabotearlos para que vayan perdiendo poder de a poco. Como saben que en un enfrentamiento frontal, cara a cara, estos dos grupos no podrían vencerlos, deciden tener estos ataques relámpagos. Como principales en este movimiento 26 de julio vamos a tener a Fidel Castro, a Ernesto Che Guevara y a Camilo Cienfuegos. En noviembre de 1956, el movimiento 26 de julio va a partir hacia Cuba. Van a ser 82 los guerrilleros. El desembarco de los guerrilleros debía coincidir también con un levantamiento popular que se iba a realizar en Santiago de Cuba. Sin embargo, la llegada de ellos se atrasa y la acción no salió como tenían previsto. Batista, quien gobernaba Cuba, enterado de este plan, realizó una emboscada y ocasionó numerosas bajas, entre ellos varios guerrilleros. Muchos de estos grupos del 26 de julio murieron. Un grupo de sobrevivientes, entre los que estaban Castro, Guevara y Cienfuegos, logró instalarse en Cuba y decidieron contactarse con los campesinos sin tierras. Durante 1957 y 1958, el ejército rebelde, el movimiento 26 de julio, va a incorporar a los campesinos a sus filas y libró varios combates contra las fuerzas de Batista. Por supuesto, los campesinos también la estaban pasando mal en este periodo, por lo tanto decidieron iniciar también una acción de lucha y se unieron para que sus fuerzas sean más fuertes. Siguiendo la idea de Sierra Maestra, surgieron numerosos frentes guerrilleros en otras partes de las islas también. En paralelo a la lucha armada, existió el movimiento obrero, que desencadenó una ola de huelgas y de protestas en las ciudades y surgieron redes urbanas de apoyo a la guerrilla. Por lo tanto, Batista no solo iba a tener que luchar ahora con los guerrilleros del movimiento 26 de julio, sino también con diferentes huelgas y protestas que estaban en las ciudades y en diferentes lugares de Cuba.
Cuando hablamos de Batista, también hablamos de Estados Unidos. Esta situación de ataques, de huelgas y de protestas se volvió insostenible para Batista. Y Batista también empezó a perder el poco apoyo que tenía, por ejemplo, en los terratenientes y también el apoyo de Estados Unidos. Es por eso que a fines de 1958 los guerrilleros logran entrar a la isla, aislar al ejército, a Batista, en Santa Clara, y ahí terminaron rindiéndose ante el Che Guevara. Batista huye del país y el ejército rebelde entra en La Habana el 8 de enero de 1959. Por lo tanto, vemos que los guerrilleros arrancaron en Sierra Maestra, de allí fueron a Santa Clara, en donde Batista cae rendido, y al tener el paso libre logran llevar a La Habana, la capital de Cuba. Por lo tanto, cuando logran tomar la capital es que mencionan que la Revolución Cubana finaliza, porque logran entrar a la capital, que es el símbolo más importante de la isla. Por lo tanto, Fidel Castro, Che Guevara y Camilo Cienfuegos logran concretar su gran preciado plan de la liberación cubana. La Revolución Cubana fue nacionalista por su rechazo al imperialismo norteamericano. La radicalización del proceso revolucionario afectó a las empresas norteamericanas radicadas en la isla y la convirtió en una revolución socialista, que se acercó a la Unión Soviética para protegerse de los Estados Unidos. Por lo tanto, ahora Cuba, con su ideal comunista, iba a tener como aliada a la Unión Soviética y como enemiga a los Estados Unidos. Fidel Castro va a ser nombrado primer ministro el 16 de febrero de 1959 y elegido presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba el 3 de diciembre de 1976, cargos que va a ocupar hasta el 24 de febrero de 2008. Su gobierno, el gobierno de Fidel Castro, se basó en los ideales del comunismo, nacionalismo, no intervencionismo y con el lema de patria o muerte, dando a entender que la patria era Cuba y la muerte el capitalismo estadounidense. Esto fue la Revolución Cubana. Muchas gracias. Hasta la próxima.